Al regresar a casa por los documentos del coche, escuché cómo mi marido hablaba con alguien por teléfono. Hice todo como dijiste. Sí, yo personalmente saboteé los frenos de su coche. Nos veremos en el funeral de tu hermana. Mi marido se rió a carcajadas, y yo cerré la puerta en silencio, llamé a una grúa y llevé mi coche a casa de mi suegro. Es un regalo, de mi parte y de tu hijo. Y por la noche a mi marido le esperaba otra sorpresa. Marina Quesada era la hija mayor de la familia. Desde niña cuidaba de Valencia, aunque la diferencia de edad era pequeña, solo 4 años. La hermana menor a menudo la traicionaba. Y a pesar de que hacía tiempo habían crecido, Valencia seguía envidiando a Marina y poniéndole obstáculos. Marina Quesada estaba sentada en su escritorio, sumida en el estudio de los informes trimestrales. Las cifras se desdibujaban ante sus ojos, llevaba trabajando sin descanso 4 horas seguidas. Fuera caía una fina lluvia otoñal, tamborileando contra los cristales con un repiqueteo monótono. La oficina de la empresa Robredo e Hijos se encontraba en el 7º piso de un centro de negocios, y desde allí se abría una vista decente de la ciudad gris, envuelta en un velo de lluvia. «Marina, ¿quieres café?», la llamó Valeria Borges, su colega y mejor amiga durante los últimos 5 años. «Ajá, gracias», asintió Marina distraídamente, sin apartar la vista del monitor. Valeria se levantó de su escritorio, ubicado enfrente, y se dirigió a la cafetera en la esquina de la espaciosa oficina. Trabajaban juntas en el departamento de análisis financiero, y esta vecindad había evolucionado hace tiempo en una verdadera amistad. Valeria sabía prácticamente todo sobre Marina, tanto sobre la difícil relación con su hermana menor Valencia, como sobre su complicada vida familiar. El sonido de la cafetera llenó la oficina con un confort familiar. Marina se estiró, masajeando el cuello entumecido, y miró el reloj. Las 2:30. 3 horas más hasta el final de la jornada laboral, y luego podría volver a casa, tomar un baño caliente y olvidarse de esas interminables cifras. Llamaron a la puerta. De forma brusca, insistente. «Adelante», respondió Marina, arreglándose el cabello rubio recogido en una pulcra cola de caballo. La puerta se abrió y en el umbral apareció un mensajero con uniforme azul, un chico joven de unos 25 años con una tableta en las manos. «Buenas tardes». «¿Es usted Marina Quesada?», preguntó, verificando los datos en la pantalla. «Sí, soy yo», sonrió Marina, dejando a un lado el bolígrafo. Ni siquiera sospechaba que en un minuto estaría sosteniendo su sentencia en las manos. El mensajero le entregó un sobre blanco sin remitente ni dirección de retorno. Marina firmó mecánicamente en la tableta, dio las gracias y siguió con la mirada al joven hasta que desapareció tras la puerta. El sobre era pesado, grueso. Lo giró entre sus manos, intentando entender de quién podría provenir semejante envío. «¿Qué es?», preguntó Valeria, regresando con 2 tazas de café humeante. «No sé». «Ahora lo veo», Marina pasó el dedo por el borde del sobre, abriéndolo. Dentro había fotografías. Varias, en papel satinado, evidentemente impresas en papel de calidad. Marina las sacó y se quedó paralizada. El corazón perdió un latido, y luego comenzó a golpear en algún lugar de la garganta, dificultando la respiración. En la primera fotografía, Valencia, su hermana menor, estaba abrazada con un hombre. Marina lo reconoció al instante. Gonzalo Robredo. Su suegro. El padre de su marido Bernardo. El director de la empresa en la que trabajaba. Las manos comenzaron a temblar. Marina pasó rápidamente el resto de las imágenes. Valencia y el señor Robredo en un restaurante. Valencia y el señor Robredo saliendo de un hotel. Valencia y el señor Robredo besándose en un coche. En cada fotografía estaban juntos. Tan cerca que no quedaba ninguna duda sobre la naturaleza de su relación. «No. Esto no puede ser», susurró Marina, sintiendo como la sangre se retiraba de su rostro. La habitación dio vueltas ante sus ojos. Las paredes parecieron cerrarse, el aire se volvió viscoso y pesado. Marina intentó respirar profundamente,
pero los pulmones no respondían. Marina. Valeria corrió hacia su amiga, apenas alcanzando a dejar las tazas sobre la mesa. La sujetó por el codo, impidiéndole deslizarse de la silla. Las fotografías cayeron de sus dedos debilitados y se esparcieron por el suelo en abanico. Amiga, ¿qué pasó? Marina, ¿me oyes? Valeria le dio palmaditas suaves en las mejillas, intentando reanimarla. Marina parpadeó, enfocando la mirada en el rostro preocupado de su amiga. Valeria rápidamente agarró un vaso, vertió agua del dispensador y lo acercó a sus labios. Bebe. Vamos, despacio, sostuvo el vaso mientras Marina daba pequeños sorbos. El agua quemó la garganta con su frialdad, pero ayudó a recuperarse un poco. Marina respiró entrecortadamente, apretando el borde de la mesa con los dedos blanquecinos. Yo estoy en shock, logró decir, mirando las fotografías esparcidas por el suelo. Valeria siguió su mirada, se agachó y recogió las imágenes. Con cada nueva fotografía sus ojos se abrían más y más. Volvió a la mesa y las dispuso ante sí, como intentando convencerse de que no era una alucinación. ¿Qué? Valeria miró fijamente a Marina. ¿Tu hermana es la amante del señor Robredo? Esto es simplemente imposible. Pero si está casado con tu suegra. Dios, Marina, esto es. Valencia, fue todo lo que pudo pronunciar Marina. Es tan propio de ella. Se cubrió el rostro con las manos, intentando controlar sus emociones. Traición. Una traición tan familiar, tan habitual de su hermana menor. ¿Cuántas veces en la infancia Valencia la había traicionado? ¿Cuántas veces se había apropiado de lo que le pertenecía a Marina? ¿Cuántas veces había envidiado y tramado intrigas? Pero esto iba más allá de todo límite. Oye, amiga, Valeria tocó cuidadosamente su hombro. Pero aquí no solo hay fotos. Mira, sacó del sobre una hoja de papel doblada. Marina la alisó con manos temblorosas y leyó lo escrito. Si no quieres que tu suegra se entere del romance de tu hermana con su marido, renuncia. Tienes solo 4 días. Las letras estaban impresas en una impresora, impersonales, frías, amenazantes. Ninguna firma. Ninguna pista sobre quién estaba detrás de este chantaje. Es Valencia. Marina apretó la carta en su puño. Seguro que es ella. ¿Quién más podría ser? ¿Pero para qué? Valeria miró interrogativamente a su amiga. ¿Para qué querría echarte del trabajo? Siempre ha querido lo que yo tengo, sonrió amargamente Marina. Vivimos así desde niñas. Yo soy la mayor, siempre fui la responsable, cuidaba de ella. Y ella simplemente tomaba lo que quería, sin importarle lo que destruyera en el proceso. Pero es tu puesto de trabajo. Llevas aquí 5 años. Eres una de las mejores analistas de la empresa. Valeria, tú conoces a Valencia. Marina negó con la cabeza. Para ella esto es un juego. Ve que tengo un buen trabajo, un marido amoroso, una posición en la familia Robredo, aunque sea inestable. Y eso le basta para querer destruirlo todo. Pues no. Exclamó Valeria, saltando de la silla. ¿No vas a dejar que te manipulen? Marina, pensemos. Podemos ir donde la señora Robredo, mostrarle estas fotografías. Que ella misma se las arregle con su marido libertino. Marina quería responder, pero en lugar de eso se quedó inmóvil, prestando atención a su cuerpo. En la parte baja del abdomen comenzó a extenderse una extraña pesadez. Al principio ligera, casi imperceptible. Luego más fuerte. Y un segundo después un dolor agudo la atravesó, haciéndola doblarse por la mitad. Ah. Se le escapó sin querer. Marina. ¿Qué te pasa? Valeria se lanzó hacia ella. Duele. Marina se abrazó el vientre con las manos, intentando calmar el dolor, pero solo se intensificaba, viniendo en oleadas. Valeria. No puedo. No puedo respirar. Dios mío, ¿qué está pasando? Valeria agarró el teléfono de la mesa. Aguanta, amiga,
llamo a la ambulancia. Marina se deslizó de la silla al suelo, incapaz de seguir sentada. El dolor era insoportable, abrasador. Escuchaba cómo Valeria hablaba rápidamente por el teléfono, daba la dirección, describía los síntomas. La voz de su amiga llegaba como desde lejos, a través de algodón. No cierres los ojos. ¿Me oyes? Valeria se agachó a su lado, sosteniendo su cabeza. Marina, aguanta. La ambulancia ya viene, llegarán en 10 minutos. ¿Qué me pasa? Susurró Marina, sintiendo como las lágrimas corrían por sus mejillas. No lo sé, amiga, pero vas a salir adelante. Eres fuerte. Siempre has sido fuerte. Valeria le acariciaba el cabello, intentando calmarla. Resiste un poco más. Solo un poco más. Los minutos se alargaban dolorosamente. Marina yacía en el suelo frío de la oficina, apretando la mano de Valeria con tanta fuerza que se puso blanca. Las fotografías y la carta permanecieron sobre la mesa, testigos mudos de cómo en pocos minutos se derrumbaba la vida que había construido con tanto esfuerzo. Cuando finalmente se oyeron pasos rápidos en el corredor y los médicos irrumpieron por la puerta con una camilla, Marina ya casi no sentía el dolor. Solo el vacío interior. Un vacío frío y abrumador. Presión baja, pulso acelerado, constató uno de los paramédicos, examinándola rápidamente. Urgente al hospital. Hay sospecha de hemorragia interna. Marina fue trasladada cuidadosamente a la camilla. Valeria agarró su bolso y la siguió. Voy con ella. Declaró a los médicos en un tono que no admitía discusión. Valeria. Las fotografías. Exhaló débilmente Marina cuando la sacaban de la oficina. Lo tomé todo. No te preocupes. Ahora lo más importante es tu salud. El ascensor, el corredor, la ambulancia. Todo se mezcló en un cuadro borroso. La sirena aulló sobre su cabeza y el vehículo arrancó, llevando a Marina hacia noticias que darían vuelta a su vida definitivamente. Bernardo Robredo estaba sentado en una dura silla de plástico en el corredor del hospital, mirando fijamente al suelo. Las baldosas blancas bajo sus pies estaban pulidas hasta brillar y en ellas se reflejaban las lámparas fluorescentes que golpeaban los ojos. El olor a cloro y medicamento se le metía en la nariz, provocándole náuseas. Nerviosamente jugueteaba con el teléfono en sus manos, encendiendo y apagando la pantalla una y otra vez. La llamada de Valeria lo sorprendió en una reunión importante con inversores potenciales. Recordaba cómo el corazón le cayó a los pies cuando escuchó su voz alterada. Bernardo, le pasó algo a Marina. Estamos en el hospital. Ven inmediatamente. Salió volando de la sala de reuniones sin terminar la presentación, sin despedirse de los socios. Llegó a la clínica municipal en 20 minutos, aunque normalmente el trayecto tomaba 40. Valeria lo recibió en la sala de urgencias, pálida y desconcertada. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Se abalanzó sobre ella Bernardo, agarrándola por los hombros. La llevaron al quirófano. Valeria tragó con dificultad. Comenzó una hemorragia interna. Bernardo, no sé los detalles, los médicos no dicen nada. ¿Pero qué sucedió? Estaba bien esta mañana. Alzó la voz y varias enfermeras se volvieron hacia el ruido. No sé. Estábamos trabajando, luego llegó un mensajero. Y después de repente se sintió mal. Valeria bajó los ojos. Llamé a la ambulancia en cuanto entendí que era grave. Bernardo se pasó la mano por la cara, intentando controlarse. Quirófano. Hemorragia interna. Esas palabras sonaban aterradoras, como una sentencia. Intentó preguntarle a la enfermera de guardia, pero ella solo respondió secamente que la información estaría disponible después de la operación y le ofreció esperar en el corredor. Y aquí llevaba sentado casi 2 horas. Valeria se había ido hacía unos 40 minutos, prometiendo volver con café y algo de comer, pero Bernardo ni siquiera estaba seguro de poder tragar nada. La ansiedad le apretaba la garganta como un puño de hierro. Junto a él en la silla estaba el bolso de Marina, que Valeria había traído. Bernardo pasaba mecánicamente los dedos por la correa,
preguntándose qué podría haber debilitado tan repentinamente a su esposa. Siempre había sido fuerte, saludable. Nunca se quejaba. ¿Quizás ocultaba alguna enfermedad? ¿O era algo súbito? La puerta del quirófano se abrió de golpe y salió un médico con uniforme quirúrgico verde. Se quitaba los guantes y su rostro estaba cansado pero tranquilo. Bernardo se puso de pie al instante, casi volcando la silla. «Doctor». Corrió hacia él. «Doctor, ¿cómo está mi esposa?» «¿Marina Quesada?» El médico se detuvo, lo miró atentamente y asintió. «¿Es usted su marido?» «Sí, sí». «Bernardo Robredo». «Dígame, ¿cómo está?» «¿Está bien?» El médico suspiró, y en ese suspiro Bernardo percibió algo pesado, amargo. «El estado de su esposa ahora es estable», comenzó el doctor lentamente, eligiendo las palabras. «La operación fue exitosa. Detuvimos la hemorragia. Está fuera de peligro». Bernardo exhaló tan fuerte que casi sonó como un sollozo. Las rodillas se le doblaron de alivio. «Gracias a Dios». «Gracias a Dios». Pero, el médico levantó la mano, deteniendo su alegría, «hay una circunstancia. Lamentablemente, perdió al bebé. Acepte mis condolencias». El mundo alrededor se detuvo. Bernardo miró fijamente al doctor, sin entender si había escuchado correctamente. «¿Qué?», preguntó con voz apagada. «¿Un bebé?» «Sí». Su esposa estaba embarazada. Poco tiempo, alrededor de 5 o 6 semanas. Desafortunadamente, debido al fuerte estrés y la hemorragia subsiguiente, ocurrió un aborto espontáneo. Bernardo se tambaleó. El médico dio un paso adelante, listo para sostenerlo, pero él extendió la mano, rechazando la ayuda. Pero ella no dijo que estaba embarazada, murmuró, como intentando convencerse a sí mismo de que era algún error. El tiempo era corto, el doctor se encogió de hombros. Es posible que Marina ni siquiera lo supiera. Aunque usualmente las mujeres sienten estas cosas. Pero hay casos en que el embarazo solo se descubre durante un examen. Bernardo se dejó caer de nuevo en la silla, incapaz de mantenerse de pie. Un bebé. Iban a tener un bebé. ¿Y ahora? Ahora ya no estaba. ¿Cuándo podré verla?, preguntó con voz estrangulada. La trasladarán a la habitación en media hora, en cuanto pase el efecto de la anestesia. Pabellón postoperatorio, tercer piso, habitación número 12. El médico le dio una palmada en el hombro y se fue, dejando a Bernardo a solas con sus pensamientos. Se quedó sentado inmóvil, mirando al vacío. Un bebé. Ni siquiera habían discutido sobre tener hijos últimamente. El trabajo, la carrera, los asuntos constantes, todo eso había eclipsado las conversaciones sobre el futuro. Y ahora resultaba que el futuro ya estaba gestándose dentro de Marina. Y había muerto sin siquiera llegar a comenzar. Valeria regresó con 2 vasos de café y una bolsa con sándwiches. «Bueno, ¿qué? ¿Hay noticias?», preguntó, entregándole el café. «Está bien», respondió Bernardo mecánicamente. «La operación fue exitosa. Gracias a Dios». Valeria exhaló aliviada. Estaba tan preocupada, pero perdió al bebé. Valeria se quedó inmóvil, el vaso de café congelado a medio camino hacia sus labios. ¿Qué? Estaba embarazada. Ni siquiera lo sabíamos. Bernardo apretó su vaso tan fuerte que la tapa se agrietó y el café caliente salpicó sus dedos. No sintió la quemadura. «Dios mío, Bernardo». «Lo siento tanto». Valeria se sentó a su lado, poniendo una mano en su hombro. «No lo sabía». Marina no dijo nada. «A mí tampoco». Ella guardó silencio. Se sentaron en silencio, interrumpido solo por los sonidos distantes del hospital, pasos del personal médico, chirrido de camillas, conversaciones apagadas. Bernardo ni siquiera tocó el café. Solo sostenía el vaso en sus manos, sintiendo como el calor se iba lentamente. 40 minutos después, una enfermera salió al corredor y le hizo una señal. «Su esposa está en la habitación. Puede entrar».
Bernardo se levantó y se dirigió a la puerta indicada. Valeria se quedó en el corredor, entendiendo que este era un momento en que necesitaban estar a solas. La habitación era pequeña, con 2 camas, pero la segunda estaba vacía. Junto a la ventana había una cama de hospital, y en ella, cubierta con una manta blanca, yacía Marina. Estaba pálida como la misma sábana, con ojeras oscuras. Un gotero goteaba en la vena de su brazo. Marina miraba por la ventana, sin notar que él había entrado. Marina, la llamó suavemente. Ella giró lentamente la cabeza. Los ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Bernardo, susurró. Él se acercó a la cama, tomó una silla y se sentó a su lado. El silencio se cernió entre ellos como una carga pesada. Bernardo no sabía qué decir. Las palabras se atascaban en su garganta, parecían inapropiadas, vacías. ¿Sabías del embarazo? Finalmente preguntó, tomando su mano. Marina cerró los ojos, y nuevas lágrimas rodaron de debajo de sus párpados. Sí, exhaló. Me enteré hace 3 semanas. Quería darte una sorpresa. Planeaba decírtelo de forma especial. En nuestro aniversario de bodas dentro de una semana. Compré pequeños patucos, quería preparar una cena con una receta especial. Soñaba tanto con ver tu reacción. Su voz se quebró, y Marina no pudo contenerse. Los sollozos brotaron, profundos, desesperados, llenos de dolor. Se cubrió el rostro con la mano libre, intentando ahogar los sonidos, pero fue inútil. El dolor la cubrió por completo. Marina. Bernardo se inclinó más cerca, abrazándola por los hombros. Por favor, no llores. ¿Cómo no voy a llorar? Sollozó. Perdí a nuestro bebé. A nuestro pequeño, Bernardo. Ni siquiera tuve tiempo de alegrarme realmente. Y ahora ya no está. Lo sé. Lo entiendo, la apretó contra sí, sintiendo como sus propios ojos se humedecían traidoramente. Pero tú estás viva. Eso es lo principal. Estás viva y estás conmigo. Pero el bebé. Marina hundió el rostro en su hombro, su cuerpo se sacudía con los sollozos. Estoy aquí, repetía él, como un mantra. Estoy aquí, Marina. Lo superaremos. Juntos. Lo prometo. Pero sabía que sus palabras eran solo palabras. No podían devolver lo que se había perdido. No podían sanar la herida que ahora quedaría para siempre en el alma de Marina. Y también en la suya propia. Se quedaron así durante mucho tiempo. Marina lloraba, y Bernardo la sostenía, acariciando su cabello, susurrando consuelo sin sentido. Fuera oscureció. El corredor del hospital se vació. En algún lugar a lo lejos se cerró una puerta, pasó una camilla. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, Marina se apartó. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero en su mirada apareció una nueva determinación. Bernardo, necesito decirte algo, comenzó con voz ronca. ¿Qué? Él se tensó, sintiendo que vendría algo importante. Hoy. Antes de que me sintiera mal. Recibí una carta. ¿Qué carta? Marina vaciló, claramente eligiendo las palabras. Había fotografías. Y una nota. Necesito tiempo para pensarlo todo. Pero debo tomar una decisión. ¿Qué decisión? Marina, explícate bien, Bernardo frunció el ceño. No puedo ahora. Perdona. Solo. Dame tiempo. Él quiso insistir, pero miró su rostro agotado y cambió de opinión. No era momento para interrogatorios. Está bien. Descansa. Volveré mañana por la mañana. Gracias, susurró Marina. Bernardo la besó en la frente y salió de la habitación. En el corredor, Valeria dormitaba en una silla, pero al escuchar sus pasos se despertó sobresaltada. ¿Cómo está? Difícil, respondió brevemente. ¿Te vas a casa? Sí. ¿Te llevo? No, vine en mi coche. Se despidieron y Bernardo se dirigió a la salida. Pero ya en el coche, sentado al volante, no podía arrancar el motor.
Las manos le temblaban. En su cabeza giraban fragmentos de pensamientos, el bebé, la operación, las lágrimas de Marina, alguna carta extraña. Algo no iba bien. Algo en sus palabras lo inquietó, pero no podía entender qué exactamente. Cuando Bernardo finalmente se fue, Marina se quedó sola en la habitación en penumbra. La lamparilla sobre la cama daba una luz tenue. Yacía mirando al techo, y sentía como todo por dentro se había consumido hasta las cenizas. Vacío. Dolor. Desesperación. Y entonces recordó las fotografías. Valencia y Gonzalo Robredo. La carta exigiendo su renuncia. Marina se giró lentamente de lado, tomó el teléfono de la mesita. La batería casi se había agotado, pero alcanzaría para una llamada. Buscó en los contactos el nombre señor Robredo y presionó llamar. Tonos. 1, 2, 3. ¿Aló, Marina? Respondió su suegro. La voz era enérgica, satisfecha. ¿Pasó algo? Señor Robredo, su voz temblaba, a pesar de todos los intentos de controlarse. Yo. Renuncio. Se hizo una pausa. ¿Cómo es eso? En la voz del suegro apareció una nota de sorpresa. Marina, ¿pasó algo? Eres una de nuestras mejores empleadas. ¿Por qué de repente decidiste irte? Marina apretó fuertemente el teléfono. No. Solo. Pasó algo, y difícilmente encuentre fuerzas para trabajar en el futuro cercano. Era mentira. Pero no podía decir la verdad. No ahora. ¿Estás segura? El señor Robredo hablaba suavemente. ¿Tal vez solo necesitas vacaciones? Descansa un par de semanas, ordena tus pensamientos, y luego vuelves. No. Lo decidí. Renuncio, cortó Marina. Otra pausa. Escuchaba cómo respiraba al otro lado de la línea. Está bien, finalmente dijo. Si es tu decisión final, no voy a retenerte. Pero si cambias de opinión, avísame. La puerta siempre estará abierta para ti. Gracias, forzó. Cuídate, Marina. Ella colgó sin despedirse. El teléfono cayó de sus dedos debilitados sobre la manta. Marina se volvió hacia la ventana. Más allá del vidrio en la oscuridad parpadeaban las luces de la ciudad, indiferente, fría, ajena. Por sus mejillas corrieron nuevamente lágrimas. Silenciosas, amargas. Su vida se desmoronaba. El trabajo que amaba, perdido. El bebé que tanto esperaba, muerto. El marido, cerca, pero por alguna razón se sentía insoportablemente sola. Y en algún lugar allá afuera, más allá de las paredes de este hospital, Valencia triunfaba. Y Marina no sabía cómo detener a su hermana. No sabía si tenía siquiera fuerzas para luchar. Cerró los ojos, permitiendo que la oscuridad la envolviera. El sueño no llegó de inmediato, pero cuando llegó, trajo pesadillas consigo. Habían pasado 2 días desde que Marina ingresó al hospital. 2 días interminables, llenos de dolor, lágrimas y vacío. Yacía en la habitación mirando al techo, e intentaba aceptar lo que había sucedido. Pero aceptarlo era imposible. La pérdida del bebé que tanto esperaba dejó una herida abierta en su alma. Y los pensamientos sobre su hermana y su traición solo empeoraban su estado. Marina casi no comía. Las enfermeras traían desayunos, almuerzos y cenas, pero apenas los tocaba. Todo le parecía insípido, como cartón. Bernardo venía cada noche, se sentaba a su lado, le tomaba la mano, pero su presencia por alguna razón no traía consuelo. Decía las palabras correctas, pero sonaban vacías, como aprendidas de un guión. El miércoles por la tarde, Valeria entró a la habitación. Traía una bolsa con frutas y una caja de chocolates. El rostro de su amiga estaba tenso, y Marina entendió de inmediato, algo había pasado. Hola, amiga. Valeria se sentó en el borde de la cama, dejando la bolsa en la mesita. ¿Cómo te sientes? Bien, mintió Marina. Los médicos dicen que mañana me dan de alta. Eso es bueno. En casa las paredes curan,
Valeria intentó sonreír, pero la sonrisa salió forzada. Marina miró atentamente a su amiga. Valeria estaba nerviosa, jugueteaba con la correa de su bolso, evitaba la mirada directa. Escucha, amiga, es que... Comenzó Valeria y calló, evidentemente eligiendo las palabras. Dilo ya como es. Marina se recostó cansada en la almohada. En un día perdí el trabajo y al bebé. Ya nada puede sorprenderme. Valeria respiró profundamente, como preparándose para saltar desde una altura. Está bien. En resumen, en tu puesto contrataron a Valencia. A tu hermana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marina se quedó inmóvil, mirando fijamente a su amiga. ¿Qué? Preguntó en voz baja, sin creer lo que oía. Contrataron a Valencia en tu puesto, repitió Valeria, mirando a Marina directamente a los ojos. Ayer empezó a trabajar. Está sentada en tu escritorio, trabajando en tus proyectos. El señor Robredo personalmente la presentó al departamento como la nueva analista financiera. Marina guardó silencio. Dentro crecía una ola de furia, tan fuerte que le cortó la respiración. Entonces, ¿tenía razón, ella organizó todo esto? Dijo entre dientes. Todo este tiempo planeó echarme y tomar mi lugar. Parece que así es. Valeria se encogió de hombros. Resulta que ella hizo todo esto a propósito. Las fotografías, la carta con amenazas. Para que te fueras y ella ocupara tu lugar. Marina, todo esto me repugna tanto. Ni siquiera sé cómo trabajar ahora en la misma oficina con ella. ¿Y ella? ¿Dijo algo? Preguntó Marina, apretando la sábana en su puño. Se comportó como si nada hubiera pasado. Sonreía, bromeaba, se presentaba a los colegas. Como si no fuera ella quien llevó a su propia hermana al hospital, en la voz de Valeria sonaba la indignación. Quise acercarme a ella, decirle todo lo que pienso, pero... temo solo empeorar las cosas. No sé qué tiene en mente. Marina se incorporó bruscamente en la cama, agarró el teléfono de la mesita. Las manos le temblaban de rabia. Buscó en los contactos el nombre de su hermana y presionó llamar. Valeria se levantó, se alejó hacia la ventana, dándole a su amiga la oportunidad de hablar a solas. Tonos. 1, 2, 3. En el cuarto, Valencia respondió. Oh, hermanita. Su voz era repugnantemente enérgica y alegre. ¿Cómo estás? Me enteré de que terminaste en el hospital. Nada grave, espero. ¿Por qué haces esto? Preguntó Marina bruscamente, sin soportar ni un segundo de charla trivial. ¿Qué exactamente, querida? En la voz de Valencia aparecieron notas burlonas. No te hagas la idiota. Sabes perfectamente de qué hablo. Las fotografías, la carta, mi renuncia. Y ahora estás en mi puesto de trabajo. ¿Por qué? Valencia se rió, ligera, despreocupadamente, como si estuvieran discutiendo el último capítulo de alguna serie. Hermanita, cada uno lucha por su lugar bajo el sol como puede, respondió, y en su voz no había ni una pizca de arrepentimiento. No pensaste que iba a vivir toda la vida a tu sombra, ¿verdad? Marina la inteligente, Marina la hermosa, Marina el orgullo de la familia. ¿Y yo qué? Siempre la segunda. Siempre peor. Pues bien, querida, el juego cambió. ¿Estás idiota? Estalló Marina, sin contener las emociones. Por tu culpa perdí a mi bebé. A mi bebé, ¿entiendes? Por tus juegos sucios. Se hizo una pausa. Marina escuchaba cómo Valencia respiraba al otro lado de la línea. Y luego la hermana volvió a hablar, y en su voz apareció algo frío, casi indiferente. Ay, eso no entraba en mis planes, dijo pensativamente. Aunque, sabes, quizás sea para mejor. Los hijos son una carga tan grande. Ahora al menos podrás concentrarte en ti misma. Marina no podía creer lo que oía. Valencia ni siquiera le dio importancia al dolor de su hermana. Ni una gota de compasión, ni sombra de arrepentimiento.
Solo indiferencia helada, cubierta con una ligereza fingida. ¿Tú siquiera eres humana? Susurró Marina, sintiendo como todo por dentro se revolvía. ¿Cómo puedes hablar así? Fácilmente, cortó Valencia. Escucha, tengo que irme. Trabajo, ya sabes. Alguien tiene que terminar tus proyectos. Recupérate, hermanita. Nos vemos. Y colgó. Marina miró fijamente la pantalla del teléfono, incapaz de moverse. Valeria se acercó a ella, puso una mano en su hombro. ¿Qué dijo? Preguntó suavemente la amiga. Nada, Marina negó con la cabeza. Absolutamente nada. Le da igual. No le importa que perdí a mi bebé. No le importa que estoy sufriendo. Para ella esto es solo un juego. Marina, entiendo que es difícil para ti, pero... ¿Tal vez deberías contarle todo a la señora Robredo? ¿Mostrarle esas fotografías? Que sepa con quién enredó su vida su marido, sugirió Valeria. No, Marina negó con la cabeza. Eso solo empeorará la situación. Carmen Robredo me quiere. No puedo causarle semejante dolor. Si voy a ella con esas fotografías, pensará que quiero destruir su familia. Me culpará a mí, no a su marido. Siempre es así. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé, admitió Marina. Todavía no lo sé. Valeria se quedó media hora más, intentando animar a su amiga, pero las palabras sonaban vacías. Cuando se fue, Marina se quedó a solas con sus pensamientos. Eran oscuros, pesados, como nubes de tormenta antes de la tempestad. Al día siguiente dieron de alta a Marina del hospital. El médico le dio recomendaciones, le recetó medicamentos y le aconsejó descansar más. El camino a casa tomó 20 minutos. Valeria intentó conversar con su amiga, pero Marina respondía con monosílabos, mirando por la ventana las calles que pasaban. La ciudad parecía ajena, fría. Cuando llegaron al edificio donde Marina vivía con Bernardo, la amiga la ayudó a llevar la maleta hasta el apartamento. ¿Estarás bien?, preguntó Valeria, parada en el recibidor. Estaré bien, asintió Marina. Gracias por traerme. Si necesitas algo, llámame. A cualquier hora, Valeria la abrazó y se fue. Marina cerró la puerta y miró alrededor. El apartamento estaba vacío. Bernardo no estaba. El silencio presionaba los oídos. Caminó hasta la sala, se dejó caer en el sofá y sacó el teléfono. Marcó el número de su marido. Tonos. 5, 6, 7. Rechazaron la llamada. Lo intentó de nuevo. Lo mismo. ¿Dónde estás, Bernardo? Susurró al vacío. Las horas pasaban lentamente. Marina intentó distraerse, encendió el televisor, pero los programas no la atrapaban. Intentó leer un libro, pero las líneas se desdibujaban. Al final simplemente se quedó sentada en el sofá, mirando fijamente un punto. Cerca de la medianoche, una llave giró en la cerradura. Marina se sobresaltó, se dio vuelta. Bernardo entró al apartamento. Llevaba traje, ligeramente arrugado, con el cuello desabrochado. El cabello despeinado, el rostro cansado. «Oh, ¿ya estás en casa?», se sorprendió al ver a su esposa. Sí, Marina se levantó del sofá. Me dieron de alta por la tarde. ¿Dónde estabas? Te llamé, pero no respondiste. Bernardo entró a la sala, tiró la chaqueta sobre el respaldo del sillón. Las negociaciones se alargaron, respondió sin mirarla. Ya sabes cómo es con los clientes. Empezamos a discutir el contrato a las 6 de la tarde y terminamos recién ahora. Marina se acercó más, escrutando su rostro. Algo no estaba bien. Evitaba su mirada, hablaba demasiado rápido. ¿Negociaciones hasta medianoche? Levantó una ceja escéptica. Pues sí. Cliente difícil. Bernardo se encogió de hombros y se dirigió hacia ella para abrazarla. Pero cuando se acercó, Marina olió algo. Ligero, pero reconocible. Perfume de mujer. No el suyo.
dulzón, con notas de vainilla y jazmín. Conocía ese aroma. Lo conocía demasiado bien. Valencia usaba exactamente ese perfume. Marina se apartó, mirando a su marido con desconfianza. Dudo que hayas estado en negociaciones, dijo lentamente, pesando cada palabra. ¿Qué? Bernardo frunció el ceño. ¿De qué hablas? Hueles a perfume de mujer. Y no es mi perfume, cruzó los brazos sobre el pecho, esperando explicaciones. Bernardo se quedó inmóvil. Por un segundo en sus ojos pasó algo, desconcierto. ¿Miedo? Pero rápidamente se controló. Marina, no en dance. Estábamos en un restaurante. Había un montón de gente. Seguramente alguien pasó cerca, por eso quedó el olor en la ropa, intentó sonreír, pero la sonrisa salió antinatural. Un restaurante, repitió ella, sin quitarle los ojos de encima. Sí, un restaurante. Dios, Marina, ¿estás hablando en serio? Acabo de volver del trabajo, cansado como un perro, ¿y me haces un interrogatorio? No te estoy interrogando. Solo quiero entender dónde estuviste. Ya te dije, en negociaciones. Alzó la voz. ¿No me crees? Marina guardó silencio. En su cabeza giraban pensamientos uno más terrible que otro. Valencia había ocupado su puesto de trabajo. Valencia era la amante del señor Robredo. ¿Y ahora? ¿Acaso había decidido apropiarse también de su marido? No. Era demasiado. Incluso para Valencia. Marina negó con la cabeza, alejando esos pensamientos. No podía permitirse caer en la paranoia. No ahora, cuando todo ya se estaba derrumbando. Perdona, dijo en voz baja. Es solo que he tenido días difíciles. Probablemente estoy volviéndome loca de verdad. Bernardo se acercó, la abrazó. Pero el abrazo era mecánico, carente de calidez. Todo está bien. Entiendo por lo que pasaste. No peleemos, ¿de acuerdo? La besó en la coronilla. Ve a dormir. Necesitas descansar. Marina asintió y se dirigió a la habitación. Bernardo se quedó en la sala, sacó el teléfono y comenzó a escribir algo. Ella miró por encima del hombro, vio cómo miraba concentrado la pantalla, y en sus labios jugaba una sonrisa apenas perceptible. Cerrando la puerta del dormitorio tras de sí, Marina se apoyó contra ella y cerró los ojos. Dentro todo se comprimió en un nudo apretado. Sabía que algo estaba pasando. Algo que todavía no veía completo, pero ya sentía. Como una tormenta que se acercaba. Marina se acostó en la cama, se cubrió con la manta y miró fijamente al techo. El sueño no llegaba. Los pensamientos pululaban en su cabeza, no dándole paz. Recordaba las palabras de su hermana por teléfono, su indiferencia, su burla fría. Recordaba las fotografías con el señor Robredo. Recordaba el olor de perfume ajeno en la ropa de su marido. Marina despertó temprano por la mañana, cuando apenas comenzaba a amanecer. Bernardo dormía a su lado, de espaldas a ella. Se deslizó silenciosamente de debajo de la manta, tratando de no despertarlo, y fue al baño. Después de lavarse con agua fría, Marina se miró en el espejo. Rostro pálido, ojeras oscuras, mirada apagada. Apenas se reconocía. Necesitaba salir de casa, distraerse de los pensamientos que no la habían dejado en paz toda la noche. Y Marina decidió visitar a su suegra. Con la señora Robredo tenía una relación bastante cálida, en la medida en que era posible con una mujer de reglas estrictas y altas exigencias. La suegra siempre mantenía distancia, pero nunca había sido abiertamente fría. Marina sentía que en algún lugar profundo Carmen Robredo la aprobaba como esposa para su hijo, aunque no lo mostrara abiertamente. Marina se vistió, eligiendo un sencillo vestido azul marino y un cardigan, tomó su bolso y salió del apartamento. Bernardo no despertó. En la calle hacía fresco, el viento otoñal agitaba las hojas caídas y el cielo estaba cubierto de nubes grises. Caminó rápido hacia la pastelería que estaba a 5 minutos de su casa.
La pastelería Paraíso Dulce era el lugar favorito de la señora Robredo. Marina sabía que su suegra adoraba sus pasteles de crema, esponjosos, que se derretían en la boca, con un delicado aroma a vainilla. Cada vez que iba de visita, Marina traía estos pasteles, y eso siempre provocaba en Carmen Robredo una sonrisa satisfecha. En la pastelería hacía calor y era acogedor. Tras las vitrinas de cristal lucían tortas, pasteles, éclairs y pequeñas tartaletas. El aroma de los productos recién horneados mareaba. Detrás del mostrador había una vendedora mayor con delantal blanco, que reconoció a Marina y asintió amablemente. «Buenos días, querida. ¿Qué vamos a llevar hoy?», preguntó. «Quisiera pasteles de crema, por favor», sonrió Marina. «Los suyos son los más deliciosos». 6, si puede ser. «Claro, claro». «Ahora lo empaco todo». La mujer colocó cuidadosamente los pasteles en una linda caja y la ató con una cinta de satén. «Aquí tiene. Salude a Carmen Robredo de mi parte». Sin falta, Marina pagó y salió a la calle. Marina decidió pasar por casa a buscar los documentos del coche. Subió al apartamento, abrió silenciosamente la puerta y entró al recibidor. Desde la sala llegaba la voz apagada de Bernardo. Hablaba por teléfono. Marina se quedó inmóvil, escuchando. «Hice todo como dijiste», la voz de Bernardo sonaba tensa, pero se oía también cierta satisfacción extraña. «Sí, yo personalmente saboteé los frenos de su coche». «Todo como querías». Marina sintió como la sangre se helaba en sus venas. Se pegó con la espalda a la pared, temiendo moverse. «No te preocupes», continuaba Bernardo. «Ni siquiera sospechará. Irá a casa de sus padres, y en la primera curva. Nos veremos en el funeral de tu hermana». Se rió a carcajadas, esa risa era tan ajena, tan cruel, que Marina apenas pudo contenerse para no gritar. Su marido. La persona con quien había vivido varios años. La persona en quien confiaba. Estaba planeando matarla. Las manos le temblaron. La caja de pasteles casi se le cayó de los dedos. Marina retrocedió con cuidado hacia la puerta, tratando de no hacer ningún ruido. Cerró silenciosamente la puerta tras de sí y se apoyó contra ella, intentando recuperar el aliento. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar de su pecho. Necesitaba actuar rápido. Marina sacó el teléfono y marcó el número del servicio de grúa. «Hola, necesito que recojan un automóvil», dijo, tratando de que su voz sonara calmada. «Sí, el coche debe llevarse a una dirección. Es urgente. Le prometieron llegar en 20 minutos». Marina bajó y se sentó en un banco junto a la entrada, apretando el teléfono en su mano. Los pensamientos corrían en su cabeza, sin dejarla concentrarse. Bernardo quería matarla. Bernardo y Valencia. Se habían confabulado. Su propio marido y su propia hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? La grúa llegó a tiempo. Marina indicó dónde estaba su coche, estacionado en el patio. Los trabajadores cargaron rápidamente el automóvil en la plataforma. Marina se subió a la cabina junto al conductor y partieron. ¿Hay que llevar lejos?, preguntó el conductor, un hombre mayor con barba gris. «No, unos 20 minutos», respondió Marina, mirando por la ventana. El camino pareció interminable. Marina intentaba entender qué hacer después. ¿Ir a la policía? ¿Pero con qué? Escuchó un fragmento de conversación. Eso no era prueba. Su palabra contra la palabra de Bernardo. Necesitaba algo más. Algo que los hiciera descubrirse. Cuando la grúa llegó a la casa de los padres de Bernardo, Marina pidió que dejaran el coche justo frente al portón. Pagó, agradeció al conductor. La casa de Gonzalo y Carmen Robredo era grande, de 2 pisos, con un jardín bien cuidado. Marina salió del coche, tomó la caja de pasteles y se acercó a la puerta de entrada. Presionó el timbre. Pocos segundos después, abrió la puerta la empleada doméstica, una mujer agradable de mediana edad. «Buenos días, señora Quesada». «Pase,
por favor. Carmen Robredo está en la sala. Marina entró. La casa estaba llena de luz, a pesar del clima nublado afuera. Techos altos, muebles costosos, cuadros en las paredes, todo hablaba de prosperidad y buen gusto de los dueños. En la sala, Carmen Robredo estaba sentada en un sillón junto a la chimenea con un libro en las manos. Al ver a su nuera, dejó el libro y se levantó. Marina, qué agradable sorpresa. Se acercó y besó a Marina en la mejilla. No esperaba verte hoy. ¿Cómo te sientes? Bernardo me contó que estuviste en el hospital. Gracias, Carmen Robredo, ya estoy mejor. Marina extendió la caja de pasteles. Aquí, le traje sus favoritos. Oh, qué detalle. La suegra sonrió. Gracias, querida. Siéntate, le pediré a Carla que prepare té. Marina se sentó en el sofá. Carmen Robredo salió de la sala para dar instrucciones a la empleada doméstica. En ese momento, el señor Robredo entró en la habitación. Llevaba una bata de casa, pero se veía enérgico y en forma, a pesar de sus 50 y tantos años. Al ver a Marina, levantó las cejas sorprendido. ¿Marina? ¿Qué haces aquí? Preguntó. Vine a visitar a la señora Robredo, respondió ella con calma. Y, por cierto, les traje un regalo. ¿Un regalo? El señor Robredo frunció el ceño. ¿Qué regalo? Mi coche. Está en el portón. Es un regalo de mi parte y de su hijo. Marina lo miró directamente a los ojos. El suegro se quedó inmóvil. En su rostro apareció desconcierto, mezclado con recelo. ¿Un coche? ¿Para qué? Preguntó lentamente. Solo un regalo. Marina se encogió de hombros. Pensé que le sería útil. Bernardo tampoco tiene objeciones. El señor Robredo claramente no entendía qué estaba pasando, pero en su mirada se leía ansiedad. Abrió la boca para decir algo, pero Carmen Robredo regresó a la sala. Carla traerá el té enseguida, anunció, sentándose en el sillón. Gonzalo, únete a nosotros. El señor Robredo asintió y se sentó frente a Marina. Durante varios minutos conversaron sobre el clima, sobre la salud. Carmen Robredo preguntaba cómo se sentía Marina después del hospital, se interesaba por si necesitaba ayuda. Marina respondía evasivamente, tratando de comportarse con naturalidad. Cuando Carmen Robredo salió de la sala para verificar cómo iba el té, el señor Robredo aprovechó el momento. Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a Marina. Marina, seamos sinceros, dijo en voz baja, pero tensa. ¿Por qué decidiste renunciar? Marina se recostó en el respaldo del sofá, cruzando los brazos sobre el pecho. Pensaba que me gustaba trabajar en su empresa, señor Robredo, pronunció fríamente. Pero, al parecer, me equivoqué. ¿Tan mal está en la empresa? Frunció el ceño. No. Simplemente surgieron otras circunstancias. Pensaba que usted amaba a su esposa. Marina se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Y que no le era infiel con jovencitas casquivanas. El rostro del señor Robredo palideció. Se enderezó bruscamente, y en su mirada apareció ira. ¿Qué? Casi gritó. ¿Cómo te atreves? ¿Y acostarse con mi hermana es normal? Dijo Marina entre dientes. Me pregunto, ¿decidieron entre los dos deshacerse de mí de esta manera, o fue solo un plan de ella? El suegro guardó silencio. Su rostro se volvió pétreo. Miraba a Marina, y en sus ojos se leían shock, furia y ¿miedo? No sé de qué hablas, finalmente logró decir. ¿No sabe? Marina sonrió con sarcasmo. Las fotografías dicen lo contrario. Usted y Valencia en un restaurante. En un hotel. En un coche. ¿Quiere que se las muestre? Tengo todo guardado. El señor Robredo apretó los apoyabrazos del sillón. Abrió la boca para responder, pero en ese momento Carmen Robredo entró a la sala, llevando una bandeja con una tetera y tazas. Carla la seguía con un plato de pasteles. Aquí está, decidí traerlo yo misma, sonrió la suegra, colocando la bandeja en la mesita. Gonzalo,
ayúdame, por favor. El señor Robredo se levantó en silencio y ayudó a colocar las tazas. Marina veía cómo sus movimientos estaban tensos, cómo evitaba su mirada. Carmen Robredo, al parecer, no notaba nada. Charlaba animadamente, sirviendo el té. Marina, querida, cuéntame, ¿cómo van las cosas entre tú y Bernardo? Hace tanto que no nos visitan juntos, decía, entregándole una taza. Todo bien, Carmen Robredo, mintió Marina, tomando la taza. Bernardo trabaja mucho, no tiene tiempo. Por supuesto, por supuesto. Los hombres siempre están ocupados, asintió la suegra. Pero deben encontrar tiempo el uno para el otro. Es tan importante en el matrimonio. Continuaron conversando. Carmen Robredo hablaba de sus planes para el otoño, del nuevo libro que estaba leyendo. Marina asentía, sonreía, pero sus pensamientos estaban lejos. El señor Robredo permanecía callado, bebiendo ocasionalmente su té. Marina sentía su mirada sobre ella. Claramente intentaba entender qué tramaba, por qué había venido, qué sabía. Y tenía miedo. Ella veía ese miedo en sus ojos. Después de una hora, Marina se despidió y se levantó para irse. Carmen Robredo la acompañó hasta la puerta. Ven de nuevo, querida, dijo, abrazando a su nuera. Siempre es un placer verte. Sin falta, prometió Marina. Al salir a la calle, llamó un taxi y esperó. Por dentro todo temblaba. Había hecho el primer movimiento. Ahora el señor Robredo sabía que ella estaba al tanto de su romance con Valencia. Sabía que tenía pruebas. Y estaba asustado. Esto era solo el comienzo. Marina sentía como dentro despertaba algo nuevo. No debilidad y desesperación, sino una determinación fría y calculadora. ¿Querían destruirla? Que lo intentaran. Ella lucharía. Hasta el final. El taxi llegó y Marina se subió al asiento trasero, mirando por la ventana a la casa de los Robredo que se alejaba. En algún lugar allí, detrás de esas paredes, el señor Robredo segaramente ya estaba llamando a Valencia o a Bernardo, advirtiéndoles que Marina sabía demasiado. Que llamara. Que se pusieran nerviosos. El juego apenas comenzaba. Marina regresó a casa cerca de la noche. El taxi la dejó en la entrada y subió lentamente a su piso, sintiendo como dentro todo se comprimía en la anticipación de algo inevitable. La llave giró en la cerradura y empujó la puerta. En el apartamento había silencio, pero ese silencio era tenso, pesado, como antes de una tormenta. Marina entró a la sala y se quedó inmóvil en el umbral. Bernardo estaba de pie en medio de la habitación, sosteniendo el teléfono en sus manos. Su rostro estaba blanco como la cal, los ojos muy abiertos, y las manos temblaban. «Cariño, ¿pasó algo?», preguntó Marina con calma, quitándose el cardigan y colgándolo en el respaldo de una silla. Bernardo se giró lentamente hacia ella. En su mirada se leían shock, horror y algo más, acusación. «Mi padre». Su voz se quebró. «Mi padre tuvo un accidente». Marina se quedó inmóvil. «¿Qué? ¿Cómo?». Se acercó más. ¿El señor Robredo? «Dios mío, Bernardo, ¿qué pasó?». «Iba en tu coche», gritó Bernardo, y su voz se quebró en un alarido. «¿Para qué le regalaste tu coche?». «¿Para qué?». Marina se detuvo a 1 metro de él, mirándolo directamente a los ojos. «Quería hacerle un regalo», respondió con voz uniforme. «Pensé que era un buen detalle». «¿Qué pasó? ¿Qué pasó?». Bernardo se agarró la cabeza, tirándose del cabello. «Los frenos fallaron». No pudo frenar en la curva y chocó contra un poste. El coche se incendió. Apenas lo sacaron, pero... Los médicos dicen que casi no hay esperanza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marina permaneció inmóvil y en su rostro no se movió ni un solo músculo. «Qué terrible», pronunció en voz baja, pero sin la menor emoción. Bernardo la miró fijamente, como si la viera por primera vez. «Tú. Ni siquiera lloras. No estás sorprendida».
Como si lo supieras, susurró. ¿Pensaste que sería tan fácil deshacerte de mí? Marina sonrió burlonamente, y en esa sonrisa no había nada cálido. Solo frialdad y desprecio. Bernardo palideció aún más, si es que eso era posible. ¿De qué hablas?, murmuró. ¿Qué deshacerse? No finjas, cortó Marina. Escuché tu conversación esta mañana. Saboteé los frenos de su coche. Nos veremos en el funeral de tu hermana. ¿Reconoces esas palabras? Bernardo se quedó inmóvil, como si lo hubieran golpeado. La boca se abrió, pero no salieron palabras. ¿Tú estabas espiando? Finalmente logró decir. No espiaba. Simplemente escuché. Tú y Valencia estaban tan absortos en su plan que ni siquiera notaron cuando entré al apartamento. Marina cruzó los brazos sobre el pecho. Por cierto, ¿sabías que Valencia no solo es tu amante, sino también la amante de tu padre? Esas palabras sonaron como el golpe de un látigo. Bernardo retrocedió, sus ojos se abrieron al máximo. ¿Qué?, exhaló. ¿Qué locura estás diciendo? Ninguna locura. Marina sacó las fotografías de su bolso y se acercó a Bernardo. Le puso las imágenes frente a la nariz. Eran esas mismas fotografías, Valencia y el señor Robredo en el restaurante, en el hotel, abrazados en el coche. Aquí, admíralo. Tu amante y tu padre. Conmovedor, ¿verdad? Bernardo agarró las fotografías, las pasó. Con cada imagen su rostro se distorsionaba más. Respiraba pesadamente, las manos temblaban. No. Esto es imposible, murmuraba. Valencia dijo. Ella prometió. ¿Qué prometió?, preguntó Marina con sarcasmo. ¿Qué sería solo tuya? ¿Qué te amaba? Bernardo, jugó contigo. Contigo y con tu padre. Y ambos cayeron, como tontos. Cállate, rugió Bernardo, arrojando las fotos al sofá. Cállate. No entiendes nada. Entiendo más de lo que piensas. Marina se acercó más, mirándolo directamente a los ojos. Querían deshacerse de mí. Saboteaste los frenos para que tuviera un accidente. Pero resultó que casi matas a tu propio padre. Y eso está en tu conciencia. Le clavó el dedo en el pecho, y Bernardo retrocedió como si lo hubieran quemado. No, gritó. No. No quería. No tengo la culpa. ¿No tienes la culpa? Marina se rió, pero su risa era amarga. Saboteaste los frenos con tus propias manos. Planeaste mi muerte. Eso es intento de asesinato, Bernardo. Solo que la víctima resultó ser otra. Bernardo se agarró la cabeza, tirándose del cabello. Caminaba de un lado a otro de la habitación, como una bestia acorralada. Todo lo inventó tu hermana. Gritó histérico. Fue ella. Ella dijo que sería mejor así. Que podríamos estar juntos si tú no estabas. Prometió que todo saldría bien. Que nadie se enteraría. ¿Y le creíste?, preguntó Marina fríamente. ¿De verdad pensaste que Valencia era capaz de sentimientos genuinos? Te usó. Como a tu padre. Quería ocupar mi lugar, en el trabajo, en la familia, en todas partes. Y ustedes fueron solo herramientas. No. No. Bernardo cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. No quería. Dios, ¿qué he hecho? Marina lo miraba desde arriba, y en su pecho no quedaba ni una gota de compasión. Este hombre había querido matarla. Golpearon bruscamente la puerta. Marina se giró. El golpe se repitió, más fuerte, más insistente. Policía. Abran la puerta. Bernardo levantó la cabeza, mirando a Marina con ojos muy abiertos. ¿Tú llamaste a la policía?, jadeó. Por supuesto, respondió Marina con calma. ¿Pensaste que simplemente te dejaría ir? Caminó hasta la puerta y la abrió. En el umbral había dos policías uniformados.
un hombre de mediana edad con rostro severo y una joven oficial. Detrás de ellos se veían varios agentes más. Buenas noches, dijo el oficial mayor. ¿Marina Quesada? Sí, soy yo, asintió Marina. Recibimos su denuncia por intento de asesinato. ¿Bernardo Robredo está en casa? Sí, en la sala. Los policías entraron. Bernardo todavía estaba de rodillas en medio de la habitación, pálido y destrozado. Al ver a los agentes, intentó levantarse, pero las piernas se le doblaron. Bernardo Robredo, pronunció el oficial mayor con severidad, acercándose a él. Está arrestado bajo sospecha de intento de asesinato y causación de daños por negligencia. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. La oficial sacó esposas y las puso en las muñecas de Bernardo. Él ni siquiera se resistió, solo se quedó ahí, mirando al vacío. Tú. De repente gritó, girándose hacia Marina. Tú tienes la culpa de todo. Si no fuera por ti, nada habría pasado. Lo arruinaste todo. Tú. Tú. Su voz se quebró en un aullido ronco. Los policías lo sujetaban firmemente de los brazos, llevándolo hacia la salida. Marina. Marina, diles. Diles que no fui yo. Es Valencia. Valencia tiene la culpa de todo. Gritaba Bernardo mientras lo arrastraban por el corredor. Marina estaba junto a la ventana, mirando la calle. Escuchaba sus gritos, pero no la conmovían. Dentro había un vacío. Un vacío frío y silencioso. El oficial mayor se quedó un momento, dirigiéndose a Marina. Necesitará venir a la estación mañana para dar su declaración completa. Aquí está mi tarjeta, le entregó una tarjeta de visita. Si recuerda algo o necesita ayuda, llame. Gracias, Marina tomó la tarjeta. Cuando la policía se fue, el apartamento se sumergió en silencio. Marina entró al dormitorio, sacó una maleta del armario y comenzó a empacar. No todo, solo lo esencial. Ropa, documentos, algunas pertenencias personales. No quería quedarse más en esta ciudad. Demasiado dolor, demasiada traición. Aquí no había nada que la retuviera. El trabajo perdido. El marido resultó ser un asesino. La hermana, un monstruo. El bebé que podría haber sido un punto luminoso en esta oscuridad, muerto. Marina cerró la maleta y se miró en el espejo. La mujer que la miraba era ajena. Agotada, pero fuerte. Quebrada, pero no rendida. Sacó el teléfono y marcó el número de Valeria. ¿Aló? Respondió la amiga. Valeria, soy yo, dijo Marina en voz baja. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Claro. ¿Qué pasó? Se preocupó Valeria. Luego te cuento. Ya salgo. Te espero, amiga. Marina colgó, tomó la maleta y salió del apartamento sin mirar atrás. Detrás de ella quedaba una vida que se había desmoronado en cenizas. Adelante estaba lo desconocido, pero no tenía miedo. Los siguientes días pasaron en una serie de interrogatorios, reuniones con abogados e investigadores. Marina contó todo, sobre la carta con las fotografías, sobre la conversación que escuchó, sobre cómo entregó el coche a su suegro. La policía encontró pruebas, los frenos saboteados, grabaciones de cámaras de vigilancia, mensajes entre Bernardo y Valencia en el teléfono. Valencia fue arrestada al día siguiente. Intentó huir de la ciudad, pero la detuvieron en la estación de tren. Durante la investigación se descubrió que el plan para asesinar a Marina fue elaborado por ella. Manipuló tanto a Bernardo como al señor Robredo, prometiendo a cada uno amor y lealtad, pero ella solo quería una cosa, destruir a su hermana y ocupar su lugar. El señor Robredo falleció 2 días después del accidente, sin recuperar la conciencia. Carmen Robredo, al enterarse de la verdad sobre el romance de su marido y que su hijo planeaba un asesinato, cayó en una profunda depresión. El juicio fue rápido. Las pruebas eran más que suficientes. Bernardo fue condenado a 15 años de prisión por intento de asesinato y homicidio culposo.
Valencia, a 20 años por instigación al asesinato y complicidad. Cuando se dictó la sentencia, Marina estaba sentada en la sala del tribunal, mirando a su hermana. Valencia se giró, cruzó su mirada con la de ella. En sus ojos no había arrepentimiento. Solo odio. Te arrepentirás, Ciceo, antes de que los guardias se la llevaran. Marina no respondió. No tenía nada que decir. Una semana después del juicio, Marina compró un boleto de tren. Se iba de la ciudad, para siempre. Valeria la acompañó a la estación. ¿Estás segura?, preguntó la amiga, abrazándola en la despedida. Sí, asintió Marina. Ya no tengo nada que hacer aquí. Quiero empezar todo de nuevo. En otro lugar, con otras personas. Te voy a extrañar. Valeria se secó las lágrimas. Yo también. Pero estaremos en contacto. Lo prometo. El tren arrancó y Marina miraba por la ventana, observando cómo la ciudad quedaba atrás. La ciudad donde lo había perdido todo. Pero donde también había encontrado en sí misma la fuerza para luchar. Adelante había una nueva vida. Y Marina estaba lista para comenzarla.